Hola, bienvenidos a esta sesión número 12 de la materia de contratos mercantiles. En esta sesión vamos a continuar respecto a la relación que tenemos en el sistema financiero mexicano y sobre todo vamos a ver los contratos de crédito, los contratos de apertura de crédito que vamos a tener con las instituciones y en específico vamos a señalar lo que estos son los contratos refaccionarios y los contratos de habilitación o avío. Vamos a recordar respecto a lo que estábamos viendo en la sesión pasada, con lo que era el sistema financiero mexicano. Estábamos nosotros señalando que una institución de crédito va a recibir un dinero determinado que obviamente va a ser un aspecto pasivo o que va a recibir pasivos. En ese caso, la institución de crédito se va a convertir en acreedor de aquella persona que va a depositar una cantidad determinada hacia la institución de crédito y que al momento que esa institución de crédito otorgue préstamos va a tener activos a su favor y por lo tanto estamos hablando de créditos o de préstamos que van a tener las instituciones bancarias. Por lo tanto vamos a ver que en este caso vamos a señalar lo que son los contratos de apertura de crédito. Señalando que el contrato de virtud de crédito lo vamos a conocer aquel contrato en virtud del cual el acreditante se va a obligar a poner una suma determinada de dinero a disposición del acreditado o a contraer a nombre o por cuenta de este una obligación para que él mismo haga uso de un crédito conocido y por lo tanto va a estar concedido en la forma y en los términos que están condicionados o que se están conviniendo. Por lo tanto, aquí vamos a señalar que va a estar obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas que se hayan dispuesto y que por lo tanto se van a tener que cubrir de una manera oportuna por el importe de las obligaciones que hayan contraído. Y de igual manera se van a pagar estos importes, así como los intereses, las prestaciones, los gastos, las comisiones que se hayan estipulado en el mismo contrato. Comúnmente nosotros asistimos a una institución de crédito para solicitar un préstamo o para requerir una suma determinada de dinero. Y en este caso, cuando estamos hablando de esta disposición, la institución de crédito nos va a conceder esta disposición y de manera que nos vamos a obligar a restituirlo en las formas y en los términos como hayamos pactado y por lo tanto dentro de ello van a estar considerado también el pago de otros gastos o de las comisiones que se hayan estipulado dentro del mismo contrato de acuerdo como se haya manifestado. Por lo tanto, dentro de esta relación que existe en ese contrato de apertura de crédito, vamos a ver que existen derechos y obligaciones de las partes, toda vez que si hablamos que una de ellas va a poner una suma determinada de dinero y otra la va a recibir, pero bajo este esquema va a restituir esta cantidad en los términos y condiciones, tenemos que señalar que de igual manera existen estos derechos y obligaciones recíprocas, porque estamos hablando que es un contrato bilateral. Entonces, vamos a señalar que un derecho y también obligaciones de los acreditantes va a ser poner una suma de dinero a disposición del acreditado. Esto va a ser de acuerdo con los términos que se hayan pactado en el contrato y por lo tanto puede cobrar de una manera conjunta con los intereses, así como las comisiones que se encuentren pactados en los términos correspondientes. Y por lo tanto, otra de las obligaciones también vamos a conocer que va a ser contraer por cuenta del acreditado una obligación que debe ser cuantificable o cuantificada. ¿Cómo vamos a señalar? Si estamos hablando que el acreditante lo vamos a tener, que es la institución de crédito, va a poner una suma determinada de dinero y por lo tanto la obligación es que le va a otorgar a otra persona una suma determinada para que éste pueda disponerle. Pero de igual manera, cuando hablamos de créditos o de aperturas de crédito, no únicamente va a ser en poner una suma determinada de dinero, sino también que se pueda obligar o pueda contraer obligaciones por el acreditado respecto a los términos como hayan convenido. ¿Cómo puede ser en este aspecto? Que no le va a otorgar de manera inmediata una suma determinada de dinero, sino que se puede obligar en el caso de que puede ser un avalista
con respecto al cumplimiento de las obligaciones, y de esa manera se está cumpliendo el aspecto de un contrato de apertura de crédito. Ahora, con respecto con lo que es el acreditado, una de las principales obligaciones que tenemos en este tipo de contrato es pagar. Este va a ser el cumplimiento importante o una de las obligaciones importantes que tenemos, porque puede ser considerado que se tenga que dar el cumplimiento de la obligación, y aquí, de acuerdo a los términos como se encuentren pactados o en los términos que se encuentren en las condiciones del contrato, va a estar el cumplimiento de dicha obligación. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser a través de una entrega simple o a través de remesas que van a estar en el aspecto de una cuenta corriente, de acuerdo con lo que es el mismo caso, y en ese aspecto vamos a señalar que este dinero se va a tener a disposición del que efectivamente se dispuso en los términos y condiciones que se encuentran pactados. Ello va a estar incluido también lo que son las tasas de interés, el mínimo de remesas, así como la cantidad mínima que se va a establecer en el periodo pactado y el lugar de pago. Y en este aspecto el acreditado va a estar obligado a suministrar al acreditante la provisión de fondos suficientes. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Si el acreditado pide una cantidad de 10,000 pesos, este tendrá que devolverle al acreditante o a la institución de crédito estos 10,000 pesos más los intereses, más las comisiones pactadas, más algún otro gasto que se haya generado. Sin embargo, de acuerdo con los términos del contrato, se podrá establecer que pueda ser en una sola exhibición, de acuerdo a los términos, de acuerdo a los plazos en cómo se vaya a entregar esta cantidad, o en su caso se puede a través de remesas. Es decir, podrá establecerse que puede señalarse a 10 meses la devolución de este dinero. Es decir, podrá entregarse los 1,000 pesos que se dan de capital más los intereses y las comisiones acordadas para dar cumplimiento a esta obligación. Esto va a ser de acuerdo a lo que es el contrato. Estos términos y condiciones que se van a señalar para el cumplimiento de las obligaciones se tendrá que indicar desde el inicio del contrato. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se va a dar esta apertura de crédito, las partes se van a comprometer de acuerdo a los términos pactados, es decir, en esta negociación van a señalar cuáles van a ser las condiciones y cuál va a ser el término. Y desde ese momento, cuando se empiece a realizar esta negociación, es como se va a indicar cuál va a ser el plazo a pagar, y no se puede modificar al momento de que las partes señalen, toda vez que ya existe un contrato señalando y que se haya especificado estas condiciones, como lo que es el plazo, los montos mínimos, el número de remesas que se vayan a pagar, y por lo tanto no podemos estarlo modificando constantemente. Ahora, de acuerdo con ello, vamos a ver que en los contratos de apertura de crédito vamos a tener diferentes clasificaciones de acuerdo a esos contratos. Una primera clasificación que nosotros vamos a conocer es por su objeto, es decir, tenemos que son contratos de apertura de crédito, ya sea de dinero o de firma. Y en el caso de la clasificación por el contrato de apertura de crédito por dinero, vamos a ver que el acreditante se va a obligar a poner a disposición del acreditado una suma de dinero, o en su caso se puede contraer una obligación por cuenta del acreditado. Esto estamos señalando que es poner a disposición es un crédito simple, en donde nosotros estamos señalando que nos van a dar una cantidad completamente en efectivo o completamente visible para poder dar el cumplimiento de la obligación, o en su caso se podrá señalar a través de contraer una obligación. Y en este caso el acreditante va a responder por la obligación que se haya pactado en el mismo contrato. Y mientras que tenemos lo que es el objeto por la firma, que aquí en el contrato o el crédito de firma va a adoptar la forma de crédito de aceptación, es decir, tenemos que una persona está siendo intermediaria, está siendo responsable de manera solidaria del cumplimiento de las obligaciones, que en este caso estamos hablando que está hablando a través de una aceptación, se está dando el cumplimiento de esta obligación a través de una firma que se vaya a asentar en el mismo contrato. Otra de las clasificaciones que tenemos es de manera simple y en cuenta corriente.
Aquí vamos a ver que salvo pacto o convenio en contrario, el acreditado siempre va a poder disponer a la vista de la suma objeto del contrato, es decir, es un crédito simple. Aquí van a pactar las partes en que si desea la cantidad de 10,000 pesos, podrá disponer de manera prorrateada esta cantidad. No tiene que ser necesaria ser cobrada en una sola exhibición o tenerla o gastarla en una sola exhibición. Entonces quiere decir que aquí cuando se tiene a la vista es que está a disposición esta cantidad para que pueda disponer de la suma de dinero de una manera constante, es decir, al momento que se requiera. Por otro lado, vamos a tener la apertura de crédito en cuenta corriente, que en este caso el derecho al acreditado puede hacer remesas, pero puede realizarla antes de las fechas fijadas para su liquidación, y en el caso del reembolso, ya sea parcial o total respecto a las disposiciones que se hubieran realizado, queda facultado mientras el contrato no concluya para poder disponer en forma pactada el saldo que resulta a su favor. ¿Cómo va a hacer ello? Cuando estamos hablando de un crédito a la vista, nos está señalando su misma manera, su misma forma, que está a la vista, es decir, está de una manera inmediata las disposiciones y que puede ir prorrateando estas disposiciones. Cuando tenemos que esa cuenta corriente nos está indicando que puede disponer de estas cantidades siempre y cuando no se haya señalado una fecha establecida. Es decir, puede retirar antes de los plazos convenidos esta cantidad y puede, por lo tanto, hacer un reembolso o puede estar pagando de estas cantidades siempre y cuando se haya establecido de esta manera en el contrato, y por lo tanto su crédito va a disminuir y puede estar disponiendo siempre y cuando le dé la notificación, en este caso a la institución de crédito, respecto a los saldos en cómo se encuentran en ese momento. Otra de las clasificaciones que tenemos en el contrato de apertura de crédito son los créditos descubiertos y los créditos garantizados. Cuando hablamos de créditos descubiertos es cuando no se va a pactar ningún tipo de garantía de una manera específica para que se garantice la restitución del dinero, mientras que en un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente con garantía se va a pactar este cumplimiento de la obligación, es decir, se tiene que garantizar que realmente se va a restituir esta obligación. Una de las garantías que se puede pactar puede ser de una manera personal, cuando hablamos de lo que es una fianza, o a través de una garantía real, que es una prenda o una hipoteca. ¿Cómo le estamos señalando? Cuando nosotros vamos a una institución de crédito y únicamente nos van a realizar este préstamo o este crédito a través de lo que es una firma o a través de la firma de un pagaré, estamos hablando que estamos garantizando lo que es el pago, estamos garantizando que se va a regresar este pago. Sin embargo, es un crédito descubierto porque no lo estamos garantizando con algo específico. Si nosotros estuviéramos señalando a través de este mismo pagaré con un aval, es decir, o con una fianza, que es una garantía personal, estamos garantizando que se va a devolver el dinero en los términos y en las condiciones pactadas, y que en caso de incumplimiento la institución de crédito pueda hacer valer este contrato accesorio, o en su caso, cuando a través de esta misma apertura de crédito se va a garantizar con un objeto, por ejemplo, si puede ser a través de un inmueble, a través de una casa. En caso de incumplimiento se puede ejercer este contrato de hipoteca, que es accesorio para el cumplimiento de dicha obligación. Por lo tanto, aquí vamos a ver que en este tipo de créditos garantizados realmente se está destinando a el cumplimiento de las obligaciones de una manera oportuna. Otra de las clasificaciones que tenemos respecto a lo que son los créditos o los contratos de apertura de crédito van a ser los créditos libres y los créditos de destino. Cuando hablamos de los créditos libres es cuando se va a realizar o se puede utilizar o usar el crédito para los fines que mejor convengan. Es decir, podemos señalarlo para una construcción, para alguna adquisición, para alguna compra, para realizar algún evento,
Pero aquí la institución de crédito no nos va a exigir que nosotros señalemos, que nosotros indiquemos para qué nosotros requerimos una suma determinada de dinero. A contrario, Sensi, cuando estamos hablando de los créditos de destino, que van a ser aquellos en donde el acreditado tendrá que disponer el crédito para lo que se haya señalado dicha adquisición. Es decir, que si se obtuvo un crédito hipotecario, su destino únicamente puede ser a través de la adquisición de un inmueble. Si hablamos de un contrato automotriz, va a ser para la adquisición de un vehículo. Si hablamos de un contrato refaccionario, estamos hablando para implementar a una empresa, y por lo tanto aquí nosotros tenemos que señalar que cuando hablamos de un contrato de destino, es necesario establecer en el contrato cuáles van a ser las características o cuáles van a ser las condiciones de este crédito, para qué destino va a ser ocupado esta suma determinada de dinero. Y en caso de que no se ocupe para el destino que fue señalado, se puede rescindir el contrato. ¿Por qué? Porque el destino que es este dinero es diferente al que se señaló en un contrato. Ahora, dentro de ello estamos señalando que en estas clasificaciones que nosotros mencionamos, podemos hablar también de lo que es una apertura de línea de crédito. ¿Qué es una apertura de línea de crédito? Aquí esta apertura va a ser el límite de dinero que el banco puede poner a disposición del acreditado, o el límite que puede disponer de este mediante disposiciones parciales a corto plazo, y que por lo general se pueden ejercer sobre créditos quirografarios, documentarios, en pagarés o créditos documentarios. ¿Ello cómo lo vamos a señalar? Cuando hablamos de una apertura de línea de crédito, estamos indicando que nosotros solicitamos una apertura de crédito, pero en este caso únicamente señalamos o nosotros indicamos que se requiere un monto del cual se quiere disponer, es decir, una suma determinada de dinero. Sin embargo, existe una modalidad que nosotros vamos a indicar como esta apertura de línea de crédito, que nos va a indicar cuál va a ser el límite, cuál va a ser el máximo en que el banco puede poner a disposición, en este caso del acreditado, para que pueda disponer de este dinero mediante disposiciones parciales. Esto comúnmente lo señalan los bancos aquellas empresas en donde tienen esta apertura de crédito, y a través de las modalidades que hoy en día se llevan a cabo, lo puede otorgar a través de lo que conocemos las tarjetas de crédito o las tarjetas bancarias de crédito, que van a ser específicamente para empresas, en donde se está indicando cuál es el límite o cuál es el máximo que nosotros podemos disponer para poder realizar o para poder disponer de algunas cantidades que se tienen en parcialidades, y por lo tanto se están realizando a corto plazo. En este caso vamos a indicar que podemos realizar o podemos utilizar un dinero determinado, pero la característica que va a ser en un plazo mucho menor frente a un contrato de apertura de crédito, que aquí los montos son mayores y por lo tanto los plazos van a ser mayores frente a un contrato de apertura de línea de crédito, en donde las cantidades son menores, pero por lo tanto el plazo o el que se tiene para disponer de esas cantidades, así como para reintegrarlas a la institución de crédito, van a ser menores, y se va a tener que asegurar a través de lo que son pagarés o créditos documentarios para el cumplimiento de esta obligación. Comúnmente nosotros cuando vemos una tarjeta o cuando utilizamos una tarjeta de crédito, nosotros realizamos en este caso disponemos de una cantidad en efectivo, y para poder nosotros indicar que realmente hicimos disposición de esta cantidad, firmamos un título de crédito traducido en un pagaré, y en este caso va a ser la forma en donde se puede manifestar que realmente dispusimos de una cantidad determinada. Entonces, al señalar ello, estamos hablando de créditos de apertura de línea de crédito, que va a ser los montos que nosotros podemos disponer en un plazo determinado.
Otro de los aspectos que también viene de estos contratos de apertura de créditos van a ser los cajones bancarios. Estos cajones bancarios van a ser los porcentajes máximos que cada institución de crédito debe aplicar a los recursos que capta del público. Esto puede ser a través de diversos sectores de la actividad económica mediante el otorgamiento de créditos y el interés aplicable en cada caso. ¿Cómo se pueden llevar a cabo los cajones bancarios? Cuando nosotros indicamos que el banco o una institución de crédito recibe un monto determinado, tenemos que señalar que es su pasivo, y cuando lo va a colocar a el público en general, lo señalamos que es un activo. Por lo tanto, cuando hablamos de un cajón bancario, van a ser cuáles son los porcentajes máximos que cada institución de crédito debe aplicar a un recurso determinado. ¿Cómo vamos a ver? Por ejemplo, puede señalar de las inversiones a corto plazo que vienen de un monto de 10,000 pesos a 30,000 pesos, se va a estar destinado a un crédito al consumo. De esa manera estamos señalando un cajón bancario, porque se está indicando de un porcentaje que está haciendo de recuperación o que está obteniendo respecto a un dinero, se va a colocar en un crédito y por lo tanto se está otorgando de acuerdo a los límites concedidos dentro de la misma institución de crédito. Otro ejemplo podría señalar, de acuerdo a las aperturas o las cuentas señaladas en ahorro, lo que se capte de ahorro va a ser destinado para créditos automotrices. De esa manera estamos señalando también un cajón bancario. Otra de las modalidades que tenemos van a ser los préstamos directos, los créditos personales o quirografarios. Aquí vamos a señalar que estos van a ser contratos de préstamo de dinero por los cuales el banco va a transferir la propiedad de una suma de dinero al prestatario con la obligación de que éste los va a restituir con otro tanto de la misma especie sin más garantía que es el mismo crédito independientemente de la firma del contrato. Ello va a hacer que la institución de crédito va a tener que otorgar una firma en el contrato, pero a través de esta suscripción también va a señalar la firma de varios pagarés en donde se va a incorporar la obligación personal de un tercero. Cuando nosotros comúnmente otorgamos o solicitamos un contrato de apertura de crédito, señalamos que vamos a firmar un contrato en donde nos estamos obligando a cumplir con las obligaciones pactadas en el mismo. Sin embargo, cuando estamos hablando de un crédito o de un préstamo quirografario, también señala que independientemente del crédito, del contrato de crédito que ya se haya firmado, también se pueden dar la firma de pagarés y que en este caso la suscripción de estos pagarés van a garantizar el cumplimiento de la obligación. Y esto va a ser independientemente del mismo contrato que se haya celebrado. Entonces aquí estamos viendo que existe la obligación quirografaria, que esta va a ser traducida en la misma firma o en el signo que se está estableciendo a través de propia mano para el cumplimiento de una obligación. Otra de las modalidades que también tenemos va a ser el crédito o el préstamo prendario y el préstamo hipotecario. Cuando hablamos de un préstamo prendario, se va a otorgar mediante una garantía real sobre bienes inmuebles. Por ejemplo, puede ser un vehículo, joyas, equipos de oficina o una computadora, mientras que cuando hablamos de un crédito hipotecario va a ser en donde la institución de crédito va a transferir al prestatario una suma determinada de dinero, pero va a pesar una garantía sobre un bien inmueble para que éste realmente pueda garantizar ante la institución la suma prestada y también el pago de los intereses, así como los accesorios y la forma y los términos previstos en el mismo contrato. Aquí, como estamos hablando que se puede señalar sobre una suma de dinero mucho mayor, por eso es importante garantizar el cumplimiento de dicha obligación y va a ser frente a una garantía o frente a una hipoteca. Y por lo tanto aquí una de las características que se va a requerir o que se va a solicitar
es que este crédito hipotecario tenga que tener las formalidades de ley, es decir, se tiene que efectuar ante un notario público o ante un fedatario público y realizar la inscripción debida ante el registro público de cada una de las entidades correspondientes. Otra de las modalidades que tenemos aquí va a ser el préstamo para la vivienda de interés social. En este tipo de préstamos van a ser en donde algunas instituciones de crédito pueden otorgarlo siempre que puedan tener una disponibilidad en su pasivo y por lo tanto pueda ser exigible a este objeto, de acuerdo con las mismas condiciones que el solicitante lo permita. Aquí vamos a señalar que la institución de crédito puede otorgar este tipo de préstamo siempre y cuando su mismo pasivo que tenga realmente pueda soportar esta carga de crédito para poder realizar las gestiones correspondientes para otorgar un crédito de interés social. Aquí vemos que comúnmente quienes otorgan este tipo de créditos, estamos hablando de una seguridad social que comúnmente en nuestro estado lo otorga a través del Instituto Mexicano de Seguridad Social o a través de el ISSSTE, y por lo tanto también los bancos aquí pueden otorgar este tipo de préstamos, pero con la condición es que estén autorizados debidamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, así como demás instituciones, pero que pueda acreditar mediante sus estados financieros que puede soportar esta carga financiera. Otra de las modalidades que también vamos a conocer aquí va a ser el crédito documentario. Este crédito documentario se va a utilizar sobre todo en lo que son las compraventas de carácter internacional, en donde un importador va a otorgarle a su banco para que realmente pueda proceder el pago de una operación en el momento que el banco que está exportando presente una documentación que está completamente acreditada y que acredite dicha mercancía para que se pueda entregar de manera convenida los productos. En este caso, el banco importador va a pagar siempre y cuando la documentación esté en regla, con independencia de que si en ese momento el importador tenga o no saldo en su cuenta. De esta manera se está asegurando el cumplimiento de las obligaciones en un aspecto internacional y que sobre todo aquí el banco va a soportar estas cargas financieras, estas cargas económicas a un nivel internacional, pero sobre todo va a ser aquella que va a respaldar un estatus también legal, es decir, va a soportar toda aquella documentación que va a acreditar la legal procedencia de la misma mercancía, y por lo tanto aquí vamos a ver que el banco importador va a garantizar completamente el cumplimiento de la operación sin importar los montos en cuenta. ¿Cómo puede extinguirse este tipo de créditos cuando hablamos de contratos de apertura de crédito? La forma de extinción de estos créditos va a ser, el crédito se va a extinguir siempre y cuando cese el derecho del acreditado a disponer del mismo en un futuro por diferentes causas. En primer lugar, vamos a ver que porque se haya señalado, porque sí, así se haya dispuesto dentro del acreditado en cuanto a lo que es la totalidad de su importe, y por lo tanto el crédito ya no tenga que ser cubierto posteriormente. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ya se haya solicitado este contrato de apertura de crédito y ya se haya dado el cumplimiento de la obligación, es decir, traducido el pago, y el acreditado señale que ya no lo va a requerir porque así lo señala de acuerdo a su conveniencia, se está señalando que se está extinguiendo este crédito. También va a ser por la expiración del plazo convenido, es decir, se ha señalado el plazo, cuál va a ser el término para poder disponer de esas sumas determinadas, y al momento de que se haya terminado o se haya vencido este término, se va a dar por extinguida esta obligación. Otra de las formas también va a ser por la notificación de haberse dado por concluido el contrato cuando no se haya fijado el plazo. Cuando estamos señalando en el mismo contrato de apertura de crédito, una de las cláusulas tendrá que tener contenido cuál va a ser el plazo del contrato. Sin embargo, en el caso de que no se haya señalado, se va a tener que realizar a través de una notificación que ha concluido el contrato para que las partes tengan este conocimiento. También va a ser una forma de las extinciones del contrato por la falta o disminución de las garantías pactadas a cargo del acreditado o que estén ocurridas con posterioridad al mismo contrato, a menos de que el acreditado
pueda suplementar o pueda sustituir debidamente la garantía en el término convenido o al término del que haya ocurrido el evento. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estamos señalando que si un contrato va a ser a través de una garantía, ya sea una garantía prendaria o una garantía hipotecaria, y por lo tanto haya sido reducido en cuanto a lo que son sus calidades, puede señalarse que se disminuyó esta garantía y por lo tanto puede darse por extinguido el contrato porque tiene que asegurar el cumplimiento de su obligación. También vamos a ver que otra de las formas para poderse extinguir el contrato va a ser porque las partes se encuentren en un estado de quiebra, algún estado de insolvencia, suspensión de pagos o en su caso alguna liquidación total. ¿Por qué? Porque aquí estamos señalando que tenemos que garantizar el cumplimiento de las obligaciones y sobre todo garantizar el efectivo o las disposiciones de los sujetos pasivos que tienen frente a la institución de crédito. Y en caso de que se encuentren en alguna quiebra, alguna suspensión de pagos y pueda señalarse que ya que no estén dando los pagos oportunos a la institución de crédito, los que estamos o lo que están siendo afectados son aquellas personas que se encuentran relacionados desde un aspecto pasivo con la institución de crédito. Otra de las formas también para dar a extinguir este contrato va a ser por la muerte, por la interdicción o por la inhabilitación del acreditado o se encuentra en un estado de ausencia o en su caso alguna disolución de una sociedad, de una persona moral, pero siempre y cuando se haya concedido el crédito a su favor. Cuando estamos señalando que es una persona moral, se tiene que indicar quiénes son los representantes de dicha empresa y quiénes fueron los que recibieron dicho crédito. Y por lo tanto, en este caso puede darse por extinguido el crédito siempre y cuando se indique que la empresa ha sido liquidada completamente y que ha sido a su favor o que fue realizado este crédito a favor de la misma empresa y por lo tanto al momento de que se extinga la empresa y se ha liquidado la empresa se está señalando que ya no puede tener obligaciones posteriores con la institución de crédito. Ahora, como estamos viendo que son los contratos de apertura de crédito, vamos a ver uno de los contratos importantes que muchas de las empresas requieren o pueden requerir en el momento de poder inyectar capitales a su empresa. Y por lo tanto aquí vamos a ver lo que son los créditos de habilitación o avío y los créditos refaccionarios. Estos créditos comúnmente son conocidos como créditos de producción o créditos en su caso de consumo. Y este nombre que se ha dado, o este nombre genérico, va a ser dado porque son destinados al fomento de la producción. Es decir, cuando estamos hablando de empresas, de industrias, de comerciantes que se están dedicando o que están haciendo una inversión a su cadena productiva, van a requerir este tipo de créditos, pueden solicitar esta forma de préstamo para poderle inyectar mayor flujo de efectivo a su misma empresa. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas y cuáles son las diferencias. Vamos a ver que uno de los antecedentes que tiene este crédito van a ser en lo que es el contrato de avío. Este se adquirió de una manera especial durante la época de la colonia, en donde operan los bancos de lo que son la plata, fomentando la minería por medio de este contrato de avío. En la época de la colonia se consideraban tal cual los términos como sinónimos lo que era el contrato de avío, así como el contrato refaccionario. Lo ocupaban de una manera similar, toda vez que veían que era frente a lo que es la producción. Por lo tanto, en 1897 la Ley General de Instituciones de Crédito va a crear los bancos refaccionarios que van a tener por objeto completamente sostener los gastos de la explotación tanto agrícola, minera o industrial y que por lo tanto deberían de reproducirse de una manera inmediata, es decir, prontamente, y se iba a ser efectuada o se iba a traducir frente a lo que es la cosecha, la explotación de las minas o la venta de productos de la fábrica. Por lo tanto, como se estaba señalando la inmediatez en cuanto la producción y la obtención de capitales, por eso se da un mayor renombre o se da mayor auge a lo que son los créditos refaccionarios. Ahora, frente a ello vamos a ver qué es un contrato de crédito de habilitación o avío.
En el caso del crédito de habilitación de avío, vas a señalar que el acreditado, en este caso lo vamos a conocer como aviado, va a quedar obligado a invertir el importe del crédito que le otorga el acreditante, en este caso conocido como aviador, que va a estar considerado para que lo ocupe en primer lugar, la adquisición de materias primas y materiales, o en su caso para el pago de salarios y gastos directos a lo que es la explotación indispensables para los fines de la empresa. Ello va a señalar que dentro de estos contratos de habilitación o avío, únicamente lo que son los beneficiarios, es decir, los que reciben los aviados, pueden destinar este crédito para adquirir materias primas o en su caso materiales o para el pago de salarios de sus mismos empleados. Para otra función no puede ser destinado porque estaríamos señalando que el objeto del mismo contrato va a cambiar y podrá darse, en este caso, la rescisión del mismo contrato. Ahora, para el caso de que la misma empresa señale que lo requiera para otro objeto dentro de su misma empresa, vamos a ver en qué consiste este contrato de crédito refaccionario. Y aquí vamos a señalar que el contrato va a ser que el acreditado, es decir, el refaccionado, va a quedar obligado a invertir el importe del crédito otorgado por el acreditante, que lo vamos a conocer como el refaccionador, precisamente en primer lugar, la adquisición de aperos, también lo puede utilizar para los instrumentos útiles de labranza, también para lo que son abonos, o también ganado o animales de cría, la realización de plantaciones o cultivos cíclicos o permanentes, también lo puede ocupar para la apertura de tierras de cultivo, para la compra o instalación de maquinarias, para la construcción y la realización de obras materiales necesarias para el fomento a la empresa del refaccionario. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos señalando este crédito refaccionario es cuando, en este caso, el refaccionado, es decir, el empresario, quiere invertir a su empresa para adquirir, en este caso ya sea bienes que dan impulso a la misma empresa, ya sean tanto muebles como inmuebles, y por lo tanto está señalando que puede invertir su capital en esos aspectos. Sin embargo, también puede pactarse en el mismo contrato que el crédito puede destinarse a cubrir las responsabilidades fiscales que van a pesar sobre la empresa del refaccionado al tiempo de celebrarse el contrato, o también para que puedan cubrirse los adeudos que el propio refaccionado pueda tener y que sean originados de los gastos de explotación con la compra de bienes o la ejecución de obras. En este caso, se tiene que señalar que estos actos o estas operaciones deben de proceder los adeudos dentro de un año anterior a la fecha del contrato. ¿Por qué? Porque aquí, como estamos señalando que el contrato es para inyectarle capital a la misma empresa a través de la adquisición, en este caso, de bienes, tanto muebles como inmuebles, también es una de las obligaciones estar dando cumplimiento al fisco, y por lo tanto, si estos cumplimientos fueron derivados de esta obligación, de este contrato, se tendrá que señalar que pueden ser pagados siempre y cuando fueran adquiridos con un año anterior a la celebración del mismo contrato. Ahora, como estamos señalando, esos contratos, tanto refaccionarios como de habilitación o avío, se están señalando que es para una manera específica, es decir, se le está señalando o se está indicando que no puede ser destinado este monto o este capital que se le va a dar para otro destino. Por lo tanto, se tienen que exigir determinadas formalidades para la celebración de este contrato. En primer lugar, señalamos que los créditos de habilitación avío, así como los créditos refaccionarios, deben de consignarse en un contrato privado y que tiene que firmarse por triplicado ante 2 testigos y que por lo tanto debe de inscribirse al registro público de cada una de las entidades correspondientes, en donde se debe de expresar en el mismo contrato cuál es el objeto de la operación y cuál va a ser la duración y la forma en donde ya sea el aviado o el refaccionado pueda disponer del crédito, para que estos bienes que estén adquiriendo
pueden utilizarse también como garantía frente al mismo contrato y al mismo tiempo en el contrato puedan señalarse las demás condiciones y los demás efectos que puedan convenir las partes. Cuando estamos hablando de esta formalidad, estamos señalando que este contrato de habilitación o avío, así como el contrato refaccionado, son contratos típicos, son contratos nominados. La misma ley los está regulando. Sin embargo, a través de las disposiciones, a través de las negociaciones que lleguen a la parte, tienen que darse esa formalidad, es decir, tiene que pactarse por escrito para que al momento de recibir esta cantidad o una suma determinada de dinero, quede establecido en el mismo contrato que va a ser utilizado este dinero para los fines que se hayan destinado. ¿Esto por qué? Porque cuando hablamos de ese tipo de créditos, estamos señalando que la institución de crédito ha destinado una cantidad específica para este tipo de créditos y sin embargo vamos a ver que el porcentaje de interés o lo que son el cobro de intereses o comisiones son son menores, son reducidas frente a los demás tipos de créditos. Por eso es importante que se señale que este tipo de crédito o estos tipos de crédito tienen que estar garantizados con las mismas adquisiciones que se hayan realizado. Por ejemplo, si estamos hablando de un contrato refaccionario en donde el empresario, en este caso el refaccionado, se comprometió a comprar maquinaria para impulsar a su empresa, la misma maquinaria va a quedar como garantía frente al mismo contrato en el caso de algún incumplimiento. Y también en el mismo contrato se va a tener que señalar cuáles van a ser los términos y las condiciones para cumplir este contrato, es decir, cuál es el tiempo que se va a pagar y en su caso si va a ser a través de plazos, cómo se van a señalar los pagos hacia la misma institución de crédito. Cuando hablamos en este caso de lo que son las garantías, señalamos que los créditos de habilitación o avío van a estar garantizadas con las mismas materias primas o los materiales adquiridos y por lo tanto van a estar inmersos aquí los frutos o productos o en su caso los artefactos que se van a obtener a través de este crédito, aunque estos ya sean de una manera futura o que se encuentren pendientes para su obtención. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un contrato de habilitación, estamos indicando que se va a comprar únicamente materia prima o en su caso materiales o únicamente va a ser para el pago de salarios de los trabajadores y por lo tanto aquí no se puede garantizar con estos productos toda vez de que van a ser utilizados para la producción. Sin embargo, aquí se va a garantizar con los frutos que se obtenga a través de estas materias primas. Por otro lado, estamos hablando de los créditos refaccionarios, van a estar garantizados con ya sea las fincas, las construcciones, con los edificios, con la maquinaria, con los aperos, con los instrumentos, así como los bienes muebles que estén siendo útiles para que a través de estos productos o a través de los mismos frutos que se obtengan puedan tener fortalecimiento en la misma empresa y por lo tanto puedan ser destinados al mismo crédito, es decir, todo aquello que se obtenga a través de los bienes inmuebles van a tener estos frutos, van a ser destinados para el mismo crédito. Por lo tanto, en cuanto a lo que son la garantía de los créditos refaccionarios sobre lo que son fincas, sobre lo que son construcciones, edificios, muebles que sean completamente inmovilizados, es decir, que no podemos trasladarlos de un lugar a otro, va a comprender todo lo que son los terrenos que sean constitutivos del predio. También van a ser los edificios, cualquiera que sea la construcción existente al tiempo de otorgarse el crédito o que sean edificados las construcciones de una manera posterior. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de este tipo de crédito va a ser para poder invertir hacia la misma construcción y se va a señalar en este caso cómo se encuentra la construcción al momento de realizar este crédito, así como podemos señalar cuáles van a ser las modificaciones que pueda sufrir esta construcción. También vamos a ver que se tienen aquí como garantía los muebles inmovilizados y los animales fijados en el mismo contrato que se consignen el crédito, como lo que son los pies de crías en los predios rústicos o aquellos que estén destinados de una manera total o parcialmente a la ganadería. Porque aquí sucede
que en el mismo contrato refaccionario se puede adquirir para la compra de ganado, y por lo tanto aquí, cuando estamos hablando de los bienes muebles que estén inmovilizados, vamos a señalar que también se pueden indicar aquí las crías o lo que son el ganado para poder garantizar el cumplimiento de esta obligación. Y por otro lado también otra de las formas que se va a dar para el cumplimiento o para garantizar esta obligación van a ser las indemnizaciones eventuales que se tengan por seguro en el caso de alguna destrucción o alguna pérdida de los bienes citados, o en su caso también pueden ser a través de la indemnización por cuestión de expropiación. ¿Qué pasa si sobre el bien que está siendo garantizado de una manera espontánea se tiene alguna destrucción, se tiene alguna pérdida sobre dicho bien y por lo tanto se ha asegurado dicho bien? Estamos hablando que va a existir una indemnización sobre ella y por lo tanto esa indemnización va a ser también una garantía sobre este tipo de crédito. Ahora, por otro lado, si hablamos de una expropiación, estamos señalando que si ese bien fue adquirido a través de un contrato refaccionario y a través de una expropiación que fue por causas de utilidad pública, se indica que se va a realizar o se tiene que realizar una indemnización. Esta indemnización va a estar garantizando el cumplimiento de dicha obligación. Ahora, también se va a indicar que existen algunas preferencias sobre lo que es la inversión a este crédito. Cuando hablamos sobre los créditos de habilitación a avío que estén debidamente registrados, es decir, que estén debidamente inscritos en el registro público de la propiedad del estado correspondiente, se van a pagar con preferencia sobre los créditos refaccionarios y ambos sobre los que son los créditos hipotecarios que estén inscritos con posterioridad. Aquí vamos a tener la excepción a la regla que el primero en tiempo es primero en derecho. ¿Qué quiere decir en este aspecto? El primero que haya inscrito su crédito va a tener el derecho de preferencia para poder reclamar estas obligaciones. Sin embargo, cuando estamos hablando del crédito de habilitación, va a tener preferencia sobre el crédito refaccionario independientemente de las fechas en cuando se hayan celebrado cada uno de los contratos. Y ahora, estos créditos de habilitación a avío frente a un crédito hipotecario va a tener mayor preferencia de pago este crédito de habilitación a avío o en su caso un crédito refaccionario. Y en el caso de lo que son los créditos refaccionarios, cuando la garantía se constituya sobre fincas, edificios o muebles que son completamente inmovilizados, el refaccionador va a tener derecho de preferencia para el pago de su crédito con el producto de sus bienes que han sido gravados sobre todos los demás acreedores. Es decir, que en este caso vamos a señalar que se tiene este derecho de preferencia, este derecho de poder señalar cómo se van a realizar el pago frente a los demás acreedores que se tiene, siempre y cuando no sean acreedores hipotecarios que se hayan realizado con anterioridad. ¿Por qué? Porque estamos indicando que aquellos que tienen este crédito, esta garantía sobre el mismo bien, pueden señalar qué de los bienes o qué de estas garantías puede darse por pagado para el cumplimiento de esta obligación, y entonces vamos a ver que esta preferencia no se va a extinguir por el hecho de que los bienes gravados sean transmitidos a terceros, es decir, a través de lo que es la cesión de derechos no se puede extinguir este derecho de gravamen. Ahora, también se va a indicar que el acreedor, en este caso la institución de crédito, tiene en todo tiempo el derecho de poder designar a una tercera persona como lo que es el interventor, es decir, para que realmente vea, para que realmente observe el exacto cumplimiento de las obligaciones que tiene en este caso el acreditado. Y en este caso va a señalar que, salvo pacto en contrario, el acreedor va a tener que pagar o va a tener que señalar que es a su costa el pago de este interventor para que cumpla o para que observe el cumplimiento de las obligaciones debidas. ¿Cómo puede rescindirse, por lo tanto, este contrato de habilitación a avío o se pueda dar un vencimiento por anticipado? Aquí vamos a señalar que el acreditante puede rescindir el contrato o dar por vencido este contrato de una manera anticipada
por el importe del crédito en los 3 siguientes casos. En primer lugar, si el acreditado emplea el importe del crédito en fines distintos a los captados. Porque, ¿qué pasa si solicita un crédito de habilitación y el fin va a ser destinado para comprar ganado o para comprar una finca? Estamos señalando que el fin es distinto y por lo tanto se puede dar por rescindido el mismo contrato. Otra de las formas va a ser si el acreditado no atiende su empresa con la debida diligencia. Por eso en muchas ocasiones se va a indicar o se va a señalar que se requiere la presencia de un interventor para que realmente se vea el exacto cumplimiento de las obligaciones contraídas y por lo tanto, si el acreditado no está cumpliendo con su empresa, si no está dando a su empresa una adecuada forma para poderla contratar o no está adecuando o no está atendiendo a su misma empresa, se puede rescindir también este contrato. Y otra de las formas va a ser cuando el acreditado traspase la empresa para el fomento o para cuyo fomento sea otorgado el crédito sin consentimiento previo del acreditante. Si de las partes va a traspasar o va a ceder la empresa y no le fue notificada a la institución de crédito, es decir, al acreditante, respecto de esta cesión, se puede dar por vencido anticipadamente este tipo de crédito, toda vez de que la obligación lo tuvo frente a una persona y las garantías van a seguir existiendo y por lo tanto para el cumplimiento de esta obligación puede rescindirse el contrato y exigir de manera inmediata la liquidación del mismo crédito para garantizar todas las garantías o para garantizar todo el cumplimiento de las obligaciones. Esos son uno de los aspectos importantes que se tienen en lo que son los contratos de habilitación o había. ¿Por qué? Porque le están dando completamente producción a la misma empresa. A través de esta liquidez, las empresas pueden obtener mayor capital y le pueden poder dar una mayor ampliación a lo que son las empresas. Por eso estamos viendo que lo que son los contratos de apertura de crédito son importantes para esta captación para las empresas y poder destinar este dinero a un fin determinado. Esa es la importancia de lo que tenemos en conocer lo que son los contratos de apertura de crédito. Entonces vamos a indicar que a través del conocimiento de cada uno de estos contratos nos va a servir para conocer cuál es el tipo de contrato que nos va a servir para nuestra empresa y realizar un contrato de acuerdo con las formalidades que la ley nos va exigiendo. Recuerden, por favor, estar completamente en contacto, estar en línea para las asesorías, las tutorías que ustedes requieran y si tienen alguna duda, poderlas resolver de una manera inmediata. Muchas gracias.